Listo, chicos. Continuando con lo que dejamos la semana pasada, habíamos llegado dentro de los procesos de operaciones, ¿no? Si ustedes recuerdan, teníamos 2, 4, 6, 8, 10 operaciones de torneado que podríamos realizar en este proceso. Para finalizar, nos toca ver el grupo de fórmulas que se utilizan para tener también un grupo de fórmulas para fresado, ¿no? En torneado tenemos nuestra fórmula para poder calcular las RPM. En este caso, las RPM que vamos a hacer girar nuestras piezas de trabajo, ¿no? En el caso de la fresadora, era para girar la herramienta de corte. Y utilizamos la misma, se la conocen como la fórmula general del mecanizado, porque se le aplica tanto para fresado, taladrado y torneado. Solo que cambia el valor del diámetro, mejor dicho, el elemento al cual nosotros colocamos el diámetro en la fórmula, ¿no? Yo les había mencionado, Profe, hay ratos como que se le escucha cortado. el diámetro es del elemento que rotaciona. Por eso ustedes van a encontrar aquí. Sí. O sea, hay ratos como que se le escucha cortado. O sea, como que va bien y se traba. O sea, pero es por ratitos, o sea, y ya es bastante constante. Profe, creo que también tiene un poquito de retraso en lo que le llega el audio, porque el compañero le habló y siguió hablando y después dijo cómo, o sea, como que recién había escuchado. Ok. Un ratito, déjame ver si me puedo poner. Sí, la internet ha estado fatal desde la semana pasada. No sé si es por esto del paro o que están fallando un poco. A ver. Aló, chicos, ¿me escuchan? Sí, profe. Ya, esperemos que mejoren. Me conecté a otra red. Ok. Entonces, me avisan igual cualquier cosa. Continuando con lo que les estaba mencionando, la fórmula para calcular las RPM es la misma que en fresado. Lo único que cambia es el valor del diámetro. En fresado, nosotros colocábamos el diámetro del elemento que rotacionaba, que era la herramienta. Entonces, ustedes encontraban dentro de la descripción de la fórmula el diámetro de la herramienta. En el caso de torneado, el diámetro será del elemento que rotaciona, que es la pieza de trabajo. Por eso ustedes van a encontrar aquí que es el diámetro inicial de nuestra pieza. En este caso, se añade otra fórmula adicional en cuanto al diámetro, que es el diámetro final de la pieza. Nos dicen que el diámetro final que nosotros vamos a dejar en nuestra pieza mecánica será igual al diámetro inicial menos 2 veces la profundidad de corte que nosotros estemos aplicando. ¿Por qué 2 veces la profundidad de corte? Por el hecho de que como la pieza rotaciona, a medida que yo ingreso por un lado, también se está recortando el otro. Por eso se suele multiplicar por 2. ¿Okay? Hay que tener mucho cuidado al momento de proyectar el proceso, ya que si nosotros quisiéramos dejar algún diámetro final específico, debemos recordar que será el diámetro inicial menos 2 veces la profundidad que yo proyecto. Aunque ustedes no crean, suelen cometer errores en trabajos por no aplicar bien esta definición. Imaginémonos que yo quiero dejar como diámetro final 90 milímetros y mi diámetro inicial será 100 milímetros. Una barra de 100 milímetros de diámetro y quiero rebajarla a 90. ¿Cuánto es la profundidad de corte que yo debería realizar durante el proceso? No, la lógica me llega a pensar 100 menos 90, 10 milímetros. Esa sería la lógica que me llegaría a pensar.
pero realmente en mi proceso de torneado llevo dividir para 2 esa profundidad. Ya que si yo le colocara directamente los 10 milímetros de profundidad de corte, quedaría 100 menos 2 veces los 10 milímetros en 80 milímetros. No les dejaría los 90 que ustedes necesiten. Entonces tengan mucho cuidado con eso, sobre todo cuando estén aplicando en procesos manuales. En las máquinas automatizadas ya nos facilitan un poco más la aplicación de este criterio. ¿Por qué? Porque ya se van a dar cuenta que cuando nosotros programemos o cuando aprendamos a programar las máquinas automatizadas, colocamos directamente la profundidad de corte a la cual queremos llegar. Y la máquina internamente hace esta conversión. De la profundidad a la cual nosotros queremos llegar, lo divide para 2. ¿Ok? Tengan en cuenta eso porque muchas veces se olvidan y se cometen los errores durante el proceso de corte. Entonces tenemos ahí nuestra fórmula para calcular las RPM. Recordemos que la velocidad de corte que nosotros ingresamos en la fórmula depende de las tablas, ¿no? Que nosotros encontramos en la bibliografía, en internet. No se escucha. Profesor, se le fue el internet, creo.
Listo, chicos, ¿me escuchan? Sí, profe. Sí, profe. Chévere. Así es. Tuve que reiniciar el router y en cambio la aplicación de Teams me empezó a fallar. No sé, como que todo está entrando en paro también aquí ahorita. A ver, hagamos algo. Yo espero que el internet mejore. No sé si se está entrecortando. Si se entrecorta demasiado, ustedes me avisan y hacemos la parte de la clase asincrónica. O sea, grabo la clase aparte y luego les paso el vídeo. ¿Ok? Ustedes avísenme si realmente no hay buen streaming, no hay buena conexión en ese sentido. Ok, entonces voy a continuar. Voy a tratar de continuar la clase. Tenemos la fórmula para poder calcular el avance, ¿no? Recuerden que tenemos también una fórmula para calcular avance en fresado. En este caso, este valor del avance nosotros lo vamos a encontrar en las tablas en milímetros por revolución. Recuerden que en fresado el avance estaba en milímetros por diente. Y lo tenemos que linealizar de la misma manera que en fresado, por medio de la fórmula. El avance linealizado va a ser igual a las RPM por el avance que nos van a dar en milímetros por revolución, que generalmente lo encontramos en las tablas. Si se dan cuenta, es la misma fórmula de fresado. En fresado también teníamos N, las RPM, teníamos F, que era el avance en milímetros por diente en el caso de fresado, y teníamos un valor más, que era NZ, o Z suele venir en la bibliografía, que es el número de dientes. Es la misma fórmula. Lo que ocurre es que en torneado, ¿cuántos son los dientes que tiene la herramienta? 1. ¿No? Entonces, el NZ, que nosotros deberíamos ver en la fórmula de número de dientes, es 1 por default. Y por eso no se lo suele colocar. ¿Okay? Pero de ahí lo que tenemos que hacer es multiplicar las RPM, que ya vimos cómo calcularlas en la fórmula anterior, por el avance que nos dan las tablas en milímetros por revolución. Y de esa manera tenemos nuestro avance en milímetros por minuto, que es el que ingresamos generalmente a la máquina, ¿no? También les había mencionado que existen máquinas que les permiten ingresar directamente en milímetros por revolución y existen máquinas en las cuales ustedes tienen que hacer la conversión para transformarlo a milímetros por minuto. Entonces simplemente consulten, observen, vean el manual de la máquina, cuál es el avance de las unidades en las cuales hay que ingresar y ustedes las colocan. Okay, entonces, muy sencillo, aplicar la fórmula para el avance. Luego tenemos el tiempo de mecanizado. En el caso de torneado, el tiempo de mecanizado es sencillísimo porque solo es una fórmula. El tiempo de mecanizado para torneado va a ser igual a la longitud de corte, que yo esto ya lo he mencionado algunas veces, es la longitud en que la herramienta se encuentra cortando. ¿Okay? Puede coincidir con la longitud total de la pieza, sí, pero también puede ser que la longitud de corte no sea la longitud de la pieza, sino que sea menos. Tengan cuidado con eso en los problemas. Generalmente cuando les tomo problemas, les digo la pieza mecánica tiene una longitud total de tanto y la longitud que recorre la herramienta es menos. Calculen el tiempo de mecanizado. Entonces ustedes colocan en la fórmula la longitud que la herramienta recorrió, dividido para FR, que ya vimos es el avance linealizado. ¿Ok? Ahora, esto aquí no es otra cosa que el desglose de la de aquí. Aquí lo que han hecho es desglosar el FR. ¿Okay? Que el FR es igual a N por F y N es igual a B sobre pi por D. Entonces eso es lo que han hecho aquí, ¿no? B sobre pi por D, que es N, y el multiplicado por F, que era la fórmula de FR. Es tan sencillo como, no es otra fórmula, es la misma, solo que desglosada. Entonces, solo con esta fórmula calculamos el tiempo de mecanizado en torneado. Fórmulas para calcular fuerza de corte instantánea también tenemos. Recuerden que en fresado teníamos fórmula para calcular fuerza de corte instantánea. Aquí en torneado lo mismo. La fuerza de corte instantánea va a ser igual a K por delta T por S. El factor K es una constante que relaciona la fuerza de rotura de la tracción con la fuerza específica de corte. Esta es adimensional y generalmente varía entre dos valores, entre 3 y 5. ¿Cómo elegir? ¿O cuál elegir, mejor dicho?
Se aproxima más a 3 cuando los materiales son elásticos y se aproxima más a 5 cuando los materiales son poco o no son elásticos. ¿Okay? En este caso, los materiales elásticos están dentro de ellos los laminados, forjados, y los materiales poco o no elásticos tenemos las fundiciones, o sea, los materiales que se acercan más a los rígidos. Eso nosotros vamos a aproximar a 5. Y los materiales que se aproximan más a los maleables serán los que se aproximan más a 3. ¿No? Eso ya depende del criterio de cada uno. Recuerden que en muchos problemas que nosotros vamos a encontrar en industria, ¿okay? Vamos a recurrir a nuestro criterio, dependiendo de lo que nosotros consideremos. Luego tenemos el delta T, que es la resistencia a la tracción del material de la pieza, ¿no? Muy similar al factor que teníamos también en fresado. En este caso, esta resistencia a la tracción está dada en newtons sobre milímetros al cuadrado, que es básicamente un esfuerzo, y esto lo vamos a encontrar en tablas. ¿De qué va a depender esta resistencia? Del material que nosotros estemos cortando. Y finalmente, la sección ortogonal, S. ¿Qué va a ser un producto? Un producto entre el avance en milímetros por revolución y la profundidad del corte, ¿no? Recordemos que a pesar de que los valores de avance nos den en milímetros por revolución, las revoluciones son unidades que se pueden descartar, lo que significa que puede quedar netamente como milímetros, ¿no? He tenido dudas de compañeros de ustedes que a veces en los problemas dicen avance y les dan el valor y solo les aparecen las unidades en milímetros. Y ahí tienen la duda, pero ¿cómo si el avance yo sé que es milímetros por revolución o es milímetros por diente? Es porque esta revolución en el caso de torneado o los dientes en el caso de fresado se omiten. Son unidades que ustedes las pueden omitir. Se las coloca así para identificar el tipo de proceso. De hecho es fácil. Cuando ustedes ven una tabla, ven algunos valores de avance y el avance está en milímetros por diente, ya saben, el avance es para fresado. Si ustedes en cambio ven la tabla y el avance está en milímetros por revolución, son avances o valores para torneado. Es una manera de reconocer rápidamente para qué proceso pertenece. Entonces yo multiplico ese avance en milímetros por revolución, elimino las revoluciones, la multiplico por la profundidad, que dará milímetros al cuadrado, ¿no? Que es lo que nos muestra aquí. Entonces yo ingreso todas estas variables y puedo calcular mi fuerza instantánea, ¿no? Un ejemplo rápido, si yo quisiera calcular la fuerza de corte torneando aluminio, tendría que escoger un valor K. El aluminio, ¿para qué tipo de material se aproximaría más? ¿Para elásticos o poco no elásticos? Sería un material más aproximado a elástico. Entonces yo utilizaría el valor de 3 como K. El delta T tendría que buscar en tablas el valor de resistencia a la tracción del aluminio. Ustedes colocan propiedades mecánicas del aluminio. De hecho, lo puedo buscar rápidamente ahorita. Propiedades mecánicas del aluminio. A ver, aquí hay algunos tipos. Aquí está. Hay algunos tipos de aleaciones de aluminio. Ahora ahí habría que ver cuál es la aleación que más se aproxima, pero tenemos carga a la rotura, límite elástico, alargamiento y dureza, ¿no? Son propiedades típicas realmente que ustedes van a encontrar para cada uno de los materiales. Y miren la carga a la rotura, newtons sobre milímetros al cuadrado. Aquí está la que nosotros queremos. Entonces yo elijo la carga a la rotura dependiendo en este caso de la aleación del aluminio, ¿no? Que tenga. Y si tienen que aproximar un poquito más. Entonces elijo una de estas y ya tengo mi valor delta T. Y luego lo multiplico por el área o la sección ortogonal, que en este caso será el avance que yo esté utilizando en la máquina y la profundidad de corte que esté utilizando en el proceso. Con eso calculo mi fuerza de corte de torneado instantáneo. ¿Okay? Si se dan cuenta es bastante sencillo, no hay nada complicado aquí. Con esta fuerza de corte, bueno, aquí está el desglose de la fuerza de corte, también nosotros podemos calcular la potencia. Esto ya lo habíamos visto de las ecuaciones de potencia. Potencia de corte va a ser igual a fuerza de corte por velocidad de corte. Aquí no cambia nada. En el caso de fresado sí podemos calcularlo como fuerza de corte por velocidad de avance, ¿no? Si recuerdan, ¿no? Siempre es bueno
tener a la mano una pequeña libreta o manual de fórmulas, porque nunca sabemos cuáles nos van a servir en el momento. No puede ser que no tengamos velocidad, tenemos avance, entonces podría calcular en el caso de fresado rápidamente potencias con avance. Siempre es bueno conocer todas estas fórmulas. Y luego tenemos la fórmula para calcular eficiencia, ¿no? Esta la habíamos visto también en el capítulo de teoría del mecanizado. Potencia real va a ser igual a la potencia de corte sobre eficiencia. La potencia real es la que me entrega el motor de la máquina. La potencia de corte es la que yo calculo. Y con esto podemos nosotros determinar la eficiencia de nuestro proceso. ¿Ok? Esta potencia real, aquí nos dice que puede estar dada en newtons por metro sobre segundos, pero también viene en HP. Sabemos, generalmente la potencia del motor viene en HP. Y la potencia de corte la podemos calcular también en HP dividiéndola para 33.000. Recuerden la fórmula que teníamos en teoría del mecanizado. Dividíamos para 33.000 para tener el valor en HP. Y con eso determinamos nuestra eficiencia. La eficiencia en el caso de torneado está entre 0.7 y 0.8, o sea, entre el 70 y el 80% de eficiencia. Un poquito más alto que en el caso de fresado. En fresado teníamos entre 0.6 y 0.7, entonces entre el 60 y el 70%, ¿no? A veces me hacen la pregunta de por qué en la máquina del torno la eficiencia es mayor que en la máquina de fresado, ¿no? Recordemos que la eficiencia mecánica de un dispositivo, de un sistema, depende de cuánto trabajo realiza de acuerdo a la energía que se le está ingresando. Es básicamente eso. Yo le ingreso una cierta cantidad de energía, en este caso será la potencia del motor. ¿Cuánto de eso se ve reflejado en la potencia de corte? Eso es básicamente la eficiencia de nuestro equipo. Entonces, equipos que tengan, por ejemplo, mayor cantidad de movimientos, mayor elementos mecánicos que generen disipación de energía o pérdidas de energía tendrán una eficiencia menor. Adicional a esto, también se atribuye a que en el proceso de torneado, si nosotros recordamos, la herramienta tiene un punto de contacto constante. O sea, la herramienta siempre va a estar en contacto constante con la pieza de trabajo. Lo que significa que el proceso de corte va a ser más eficiente. ¿Qué ocurría en fresado? En fresado teníamos una herramienta con múltiples filos que giraba. Y recuerden que cada filo ingresa, corta y sale. Lo que disminuye la eficiencia ya que tiene que dar la vuelta entera para volver a ingresar, ¿no? De hecho, hablamos un poco de que se proyectaban múltiples filos para intentar simular el contacto constante que tiene con la pieza, que sí ocurre en torno. Entonces, todos esos factores generan que la eficiencia en nuestra máquina de torneado se eleve. ¿Ok? Esa sería una de las respuestas. Entonces, ese es el grupo de fórmulas que tenemos para el proceso de torneado. Preguntas. Hasta aquí, chicos, con la aplicación de estas fórmulas. Ninguno. Ok. Pasemos entonces al último proceso que nos toca revisar, que es el taladrado. Okay. Último proceso que debemos realizar, taladrado. Ya vimos algo de esto en la práctica de repaso de máquinas de herramientas. Vamos a complementar un poco más, ¿no?, lo que vimos en la práctica. El taladrado es un proceso de mecanización usado para crear un agujero redondo en una pieza de trabajo. Diferente al cilindrado de interiores, ya que en este lo que se busca es agrandar o mejorar la calidad superficial en un agujero ya existente, ¿no? Recuerden que nosotros en el torno podríamos hacer cilindrado de interiores, también llamado mandrinado, ¿ok? Sino que en este proceso de cilindrado lo que se busca es agrandar o mejorar la calidad superficial de un agujero ya preexistente. En el taladrado nosotros buscamos abrir un agujero desde cero. Las herramientas empleadas en la mecanización de perforaciones, de taladros, dice esclerografía, son de tal forma que están dispuestas y afiladas, capaces de realizar agujeros a altas velocidades, calibrándolos a su vez según a la medida de la broca. La medida del agujero que nosotros realicemos y la profundidad
va a depender bastante de la geometría de nuestra herramienta, básicamente del diámetro de la broca y del largo del corte. Materiales que se suelen utilizar para este tipo de herramientas: aceros rápidos, aceros especiales, plaquitas de metal duro, enterizas o metal duro con recubrimientos, ¿no? Recuerden con todo que nosotros tenemos un capítulo que va a ir orientado al estudio de materiales de herramientas. Ahí voy a explicar con mayor profundidad cuáles son esas características o ventajas de los aceros rápidos, de los metales duros, de los recubrimientos. ¿Cuáles son las características de las brocas? 2 filos de corte en la punta. ¿No? Esta pregunta es bastante típica en entrevistas de trabajo, especialmente los que vayan a ingresar a parte de fabricación. ¿Cuántos filos de corte tiene la broca? 2. De ahí el por qué su punta tiene una geometría triangular. Cada lado representa un filo de corte. Tiene una ranura helicoidal que sirve para evacuación de la viruta. Funcionan como guías. Y tienen un filo de corte, el cual sirve para cortar la viruta, no para cortar el agujero. Los filos que van a cortar el agujero son estos dos, los que están en el frente. Nosotros tenemos un labrado helicoidal en el cuerpo de la herramienta que sirve sobre todo para la expulsión o salida de la viruta que se está produciendo aquí en la punta. Y aquí en este labrado también vamos a encontrar un filo de corte, pero este filo de corte no es para el agujero, es para que cuando la viruta sale, si llega a quedarse acumulada, también se corte. Y de esa manera facilite más la salida de dicha viruta. Se considera que la broca tiene una sección recta débil, lo que lo vuelve una herramienta poco rígida, o sea, una herramienta flexible. Y a mayor longitud provoca poca precisión. ¿Okay? Si nosotros recordamos, el proceso de taladrado se realiza con la herramienta sujeta en uno de sus extremos. ¿Y dónde se produce el proceso de corte? En la punta. Entonces, esto genera que las fuerzas que estén generándose en esta punta produzcan un torque, ya que el pivote está en el otro extremo. Eso hace que la herramienta se flexione. Y mientras más larga sea la herramienta, la fuerza de flexión por el brazo que está produciendo en el torque, la longitud que está produciendo hasta el pivote es mayor, también sea grande. Por eso ustedes observan en la bibliografía, nos dicen que tiene una sección recta débil. Se las consideran herramientas flexibles. Y a mayor longitud, porque yo agrando o aumento esa longitud hacia el pivote para que se produzca la fricción, se vuelve imprecisa. De ahí es porque se han derivado otros procesos para mejorar la precisión, que vamos a ver del agujero que estamos realizando. La geometría de la punta depende del material de la pieza, especialmente el ángulo de la punta y el ángulo de la hélice. Ya les voy a mostrar un cuadro donde nos definen cuál debería ser el ángulo de la punta de acuerdo al material. Consta de 3 partes. Vamos a tener el mango por donde se sujeta la máquina, el cuerpo tallado en forma de hélice con el fin de que la viruta que corta, la punta, pueda salir al exterior, y la punta, que está afilada adecuadamente con los ángulos precisos, con el arreglo dependiendo de qué, ya dijimos, del material que vamos a cortar. De allí nosotros vamos a encontrar 2 tipos de mango. Vamos a encontrar el mango cilíndrico, que es el que nosotros hemos visto, creo que todos, ¿no? Mango cilíndrico. Pero existen unas brocas que tienen un mango cónico. ¿Cuál es el factor o el criterio que se utiliza para saber cuándo utilizar mango cilíndrico o mango cónico? La bibliografía nos dice. Por la variedad de trabajos que realizan, las encontramos de varios diámetros y longitudes, así como diversos tipos de mangos, con el fin de que puedan ser insertadas en las máquinas en las cuales van a trabajar con ellas. Así, y observen el criterio. Las brocas de 1 a 13 milímetros de diámetro van a utilizar mango cilíndrico. Y a partir de 14 milímetros de diámetro de la broca en adelante tienen mango cilíndrico. Tienen mango cilíndrico de tipo cono Morse. Este es el nombre técnico. No sé por qué la bibliografía lo menciona de esa manera. Mango cilíndrico. No es cilíndrico. Es tipo cono Morse. ¿Qué es el cono Morse?
Es un mango de tipo cónico capaces de fijar herramientas a las máquinas cuando su diámetro es demasiado grande. El cono Morse se fija directamente al husillo de la máquina. Están normalizados, son de acero duro y templado y se les denomina por números. ¿Ok? ¿Por qué ese cambio? ¿Por qué de 0, o de 1, mejor dicho, de 1 a 13 milímetros de diámetro yo utilizo un mango cilíndrico y a partir de los 14 milímetros de diámetro debo utilizar un mango tipo cónico Morse? Eso se da por la cantidad de fuerzas que se están generando durante el corte. Cuando nosotros trabajamos con broca de 1 a 13 milímetros, generamos un área de contacto en la punta que genera unas fuerzas que pueden ser resistidas por el mango cilíndrico. Que en el mango cilíndrico nosotros, ¿cómo lo agarramos a la máquina? Por medio del portabrocas, ¿no? Me refiero a el portabrocas convencional que nosotros conocemos. Este portabrocas. Todos conocemos este portabrocas. Todas las brocas de mango cilíndrico se agarran con este tipo de elemento. Entonces, de 1 a 13 milímetros se generan fuerzas que pueden ser resistidas o sujetadas por el mango cilíndrico que se sujeta, puede la redundancia, con este portabrocas. También le dicen revólver, ¿no? Porque parece un revólver portabrocas. Pero a partir de los 14 milímetros en adelante, las fuerzas de corte que se producen por el área de contacto en la punta son tan grandes que ya no lo resiste el mango cilíndrico. Entonces se proyecta un mango cónico. ¿Y por qué un mango cónico? Porque ¿hacia dónde vamos a dirigir la mayor cantidad de fuerzas? En el sentido axial. Entonces, la forma geométrica cónica que tiene eso hace que la herramienta no resbale hacia adentro. Ya que si intenta resbalar hacia adentro, recordemos, como es cónica, vamos variando nuestro diámetro. No lo va a permitir. Mientras que en el caso de la cilíndrica sí puede resbalar. No sé si ustedes, por ejemplo, cuando han intentado perforar la pared o algún elemento en sus casas, al momento de hacer el proceso, la fuerza, sienten que la herramienta o la broca se resbala. Ya ustedes tienen que parar, es por eso. El exceso... Disculpa, ¿sí? No, decía que confirmo. Sí, entonces es por la fuerza de corte y que la geometría del cual está proyectada la broca no resiste esa fuerza. Entonces ahí nosotros tenemos que parar, volver ahí y tenemos que darle con un poco más lento, aumentar un poco la RPM y darle más lento. ¿Okay? Ese es el porqué. La fuerza de corte. Miren cómo la fuerza de corte que se produce determina el diseño de la herramienta. ¿Qué diseñaron para cuando se producen fuerzas excesivas? Mango cónico. Ya que esta geometría no va a permitir que la herramienta resbale. Es imposible, pues, ¿no? Que resbalece dentro debido al cambio de diámetro en la conicidad. Como este es un mango cónico, no tenemos nosotros un portabrocas. No hay un portabrocas para el mango cónico. Lo que nosotros vamos a hacer es acoplarlo directamente al husillo de la máquina. ¿Por medio de qué? De un dispositivo denominado también con el mismo nombre cono Morse, que es este de aquí. Para las brocas que tienen mango cónico, debemos utilizar un cono Morse que con este nosotros lo vamos a sujetar a la máquina. ¿No? Y aquí tengo algunas consideraciones también que mencionarles. Si se dan cuenta, también conserva la geometría cónica que habíamos mencionado. Aquí ingresaría la broca con su mango cónico y esto es lo que se acoplaría directamente al husillo de la máquina. Básicamente, la sujeción se debe por presión, debido a la tensión superficial que ustedes están generando por la forma cónica que tiene este tipo de mangos. Y una de las consideraciones que ustedes deben tomar en cuenta es cómo quitar la broca de este dispositivo. Ya que cuando se producen las fuerzas y ustedes están generando fuerzas en el sentido axial, esta se va a ir apretando cada vez más. Ustedes van a encontrar que en esta cono Morse o acople en forma de campana, también le dicen, tienen aquí una pequeña ranura, un ojo chino, se suele llamar. Esta ranura les da acceso al óvulo que está en el extremo del mango. De hecho, lo vamos a observar aquí. Aquí está. El óvulo, o también le llaman lengüeta de expulsión. Cuando nosotros queramos sacar o desacoplar esa broca de mango cónico del cono Morse, debemos, por medio de esta ranura, ingresar una cuña.
una placa en forma de triángulo y golpearla. ¿Para qué? Para por medio de ese óvulo desacoplar o desajustar el cono Morse de la broca. Que tengan cuidado, a veces en los talleres, en las empresas, no suelen hacer bromas a los ingenieros nuevos. No le dan la broca de mango cónico con el cono Morse puesto después de un proceso. O sea, por la tensión superficial es imposible desacoplarlo de manera manual con las manos. Y le dice, ingeniero, por favor, ayuden. Ustedes ven ahí que intentan desacoplar con las manos, es imposible. Ustedes recuerden, el cono Morse tiene una ranura, unos chinos. Consigan una placa triangular, hagan un pequeño golpe del óvulo de expulsión y sale. ¿Okay? Son pequeños detalles técnicos realmente que sí tenemos que tenerlos en cuenta. Entonces tenemos estos dos tipos de mangos para nuestras brocas. Nosotros lo vamos a denominar, como dice la bibliografía, por números. Vamos a encontrar esta pequeña tabla para poder comprarlo. Ingeniero, necesitamos un cono Morse para una broca de 30 milímetros. Ok, entonces yo voy a la tabla y veo, a ver, de 30 milímetros estaría en este rango, de 24 a 32. Eso significa que para esa broca de 30 milímetros de diámetro, con mango cónico, debo comprar un cono Morse número 3. Y ahí ustedes van a la casa comercial, denme un cono Morse número 3. Y ahí les dan, entonces ustedes van y acoplan. Esa es la manera como ustedes seleccionan ese cono Morse para la broca que estén adquiriendo. Ángulos de la broca. Las brocas, como todas las herramientas de corte, deben afilarse a unos ángulos determinados, en función, básicamente, de la dureza del material a cortar. Ya hemos dicho, el ángulo de la punta va a depender del material que vamos a cortar. Y seguimos el siguiente criterio. A mayor dureza del material, mayor ángulo de punta debe tener. Y a menor dureza del material a trabajar, el ángulo de punta será menor. Y aquí les he colocado como ejemplo una pequeña tabla de lo que se suele encontrar como ángulo de punta. Veamos aquí, ¿qué materiales nos dicen? Acero, fundición, acero suave, latón, aluminio, plásticos. Si se dan cuenta, a medida que yo desciendo, la dureza de los materiales también va descendiendo. Entonces, ¿qué nos dice la bibliografía o las definiciones? A mayor dureza, o sea, de aquí hacia arriba, el ángulo de la punta debe ir creciendo. Miren cómo va desde 80 grados, 113, 118, 130, 140. ¿Ok? Mientras que el ángulo de incidencia, si recordamos un poquito, tenemos ángulo de ataque y ángulo de incidencia, el ángulo de incidencia, caso contrario, va a ir disminuyendo. Bueno, va a ir aumentando también, pero a medida que nosotros disminuimos el valor de lo que sería la dureza. Entonces seguimos este criterio. Si yo voy a mecanizar un acero, yo puedo guiarme por la tabla. Voy a mecanizar un acero. Ahora, aceros duros, ¿cuántos tipos de aceros duros hay? Hay muchísimos. Así como vemos en el aluminio, hay algunas aleaciones, lo mismo. Estos son nombres genéricos que le vamos a dar a los materiales. Dentro de aceros duros, algunos tipos. Dentro de las fundiciones, también algunos tipos de fundiciones. Nosotros tomamos el valor de nuestro ángulo como referencia. Ingeniero, voy a perforar una fundición. ¿Qué ángulo de punta debo seleccionar? Te voy a la tabla. Escoge una broca de 130 grados de ángulo de punta y de ángulo de incidencia 9 grados. Bueno, el más importante realmente siempre va a ser el ángulo de punta. Va al operador, compra la herramienta, 130 grados, coloca en la máquina, va a perforar. Ingeniero, ¿sabe qué? No está perforando. La broca no está penetrando la superficie del material. Ok, eso significa que probablemente esa fundición tenga más dureza. ¿Qué voy a hacer? Me remito al criterio. Mayor dureza, mayor ángulo de punta. Ok, tenemos 130 grados. Reafila la broca, porque las brocas se pueden reafilar. Bueno, algunas sí, algunas no. Si se puede reafilar, reafila la broca y no utilicemos 130. Súbele 135. El operador refila la broca, 135. O sea que ingeniero ya está funcionando con 135. Ok, entonces podemos refilarla, aumentarle un poquito más. O sea, es que manejemos con esa de ahí. Si la broca no permite reafilar, ¿qué debo hacer? Pues me tocaría comprar otra broca. Es así, así funciona. Tampoco podemos ser adivinos, de ir exactamente allá al ángulo. Nosotros tenemos una referencia. Aquí tenemos, las tablas nos van a dar una referencia. Que de hecho estos valores nos sacaron experimentalmente. Fueron probando diferentes ángulos. Si no funciona,
Perfecto. Si no funciona, criterio. Tiene más dureza el material, mayor ángulo de punta. ¿Okay? Eso es lo que ustedes van a tener que resolver en industria. Decidir. Luego tenemos otra definición. Lo mismo pasará con las revoluciones, las RPM. A mayor diámetro, a mecanizar, o sea, mayor diámetro de la broca, las RPM deben ser bajas. Y mientras el diámetro disminuye, o sea, menor diámetro de la broca, las RPM suben. Es otro criterio. Nosotros vamos a tener las fórmulas para poder calcular, que están aquí, que ya las vamos a ver. Calcular las RPM. Pero estos criterios nos van a ayudar bastante al momento de tomar una decisión durante el proceso. Voy a realizar un proceso. Voy a utilizar una broca de 30 milímetros de diámetro. Una broca de diámetro grande. Entonces, voy a colocarle RPM. Hago el cálculo, diámetro de la herramienta, velocidad de corte dependiendo del material que voy a trabajar. Coloco las RPM en la máquina. Pero la herramienta empieza a chillar y empieza a vibrar. La herramienta está chillando y se nota que la máquina está vibrando durante el proceso. Eso significa que la herramienta está sufriendo. Existen los parámetros que han colocado bastante excesivos. Entonces, ¿qué hace? Pero si yo ya calculé, y esos son los valores que me dan las tablas, vamos a los criterios. Yo sé que a mayor diámetro debo tener menor RPM. ¿Qué significa? Que tal vez las RPM que yo he calculado no son tan bajas como deberían para el diámetro que estoy utilizando. Entonces, ¿qué hago? Disminuyo más. Imagínense, me salieron 100 RPM. La herramienta me está chillando, me está vibrando, voy a disminuir, le voy a poner 80. Puedo poner 75. No, generalmente, yo les había dicho, yo siempre que varío en rangos de 20, 25%. Ya depende de cada uno. Ustedes son los que deciden. Voy a bajar de 100, voy a bajar, no voy a ser exagerado, voy a bajar 20%, 80. No 100, 80 RPM. Vuelvo a realizar el proceso y ya observo que la herramienta dejó de chillar. Sigue vibrando un poco, ¿sabes qué? Bajémosle a 75. Ya cuando ustedes están por 75, observan que el proceso se vuelve estable. O sea, la herramienta empieza a cortar adecuadamente. Miren cómo yo me valgo de los criterios que están en mi bibliografía para tomar decisiones de acuerdo a lo que observo en el proceso de corte. Porque yo hago cálculos, yo proyecto valores, pero a veces son valores aproximados y dependiendo del material, de las características, a veces hasta el ambiente juega un factor. Entonces nosotros debemos tomar esas decisiones en el momento. Y ahí nos ayudan estas definiciones. Pasemos entonces a las fórmulas. ¿Cuáles son las fórmulas para calcular parámetros en el taladrado? La velocidad de corte en una operación de taladrado es la velocidad de la superficie de la broca en el diámetro exterior. Y utilizamos la misma fórmula. ¿Se dan cuenta? Les había dicho, la fórmula general del mecanizado, RPM es igual a velocidad de corte sobre pi por D. En este caso, ¿cuál diámetro será? El diámetro del elemento que rotaciona. ¿Cuál es el elemento que rotaciona? La broca. Entonces será el diámetro de la broca. Velocidad de corte, ¿de dónde la voy a obtener? De las tablas. Velocidades de cortes recomendadas para taladrados de materiales y ahí ustedes encuentran todas esas velocidades recomendadas. Con eso calculan sus RPM. ¿No? ¿Qué ocurriría? Les voy a poner un caso. ¿Qué ocurriría si voy a hacer el proceso de taladrado en el torno? ¿Cómo calculo las RPM? Si ustedes saben que en el torno las RPM se calculan con el diámetro de la pieza. Pero voy a hacer un taladrado. Y yo sé que en el taladrado las RPM se calculan con el diámetro de la broca. Entonces, ¿cuál utilizo? ¿El diámetro de la pieza o el diámetro de la broca? Si voy a hacer un proceso de taladrado en el torno. Una pregunta interesante. ¿Sí? El de la pieza, porque el elemento que rotaciona es la pieza, más no la broca. Exactamente. Ustedes van a realizar el proceso de taladrado en el torno. Entonces se conservan los movimientos de la máquina, del torno. Y será el diámetro. Por eso a mí no me gusta decirles el diámetro de la broca, el diámetro de la pieza, el diámetro de la herramienta. Es el diámetro del elemento que rotaciona. Y ahí ustedes ya tienen que directamente. El elemento que rotaciona es tal, ese es el diámetro. ¿Okay? Si se encuentra es sencillo, chicos, manejar. Ustedes dominan los conceptos y prácticamente ya saben todos los procesos de corte. Se considera de esta manera por conveniencia, aun cuando se conoce que las operaciones ocurren a velocidades más bajas a medida que se acerca el eje de rotación de la broca. ¿Okay? Esto no vamos a ingresar a estudiar,
pero básicamente se refiere a que las RPM que nosotros calculamos van a ser en el extremo, ¿no? Más alejado de nuestro diámetro de la broca. O sea, aquí calculamos las RPM. Lo que ocurre es que estudios más avanzados, esto generalmente se estudia a nivel de maestría, se determina cuáles son las RPM a medida que yo me voy acercando a la punta. Y aquí se genera una gradiente de velocidad, donde la velocidad máxima va a estar en el extremo y a medida que se acerca a la punta de la herramienta, la velocidad disminuye tanto que incluso algunos investigadores en procesos de mecanizado afirman que es igual a cero. O sea, la velocidad en la punta de la herramienta es igual a cero. Y en parte eso ayudó a ¿cómo se llama esto? A generar el concepto de que a mayor dureza del material, el ángulo de la punta debe ser mayor. ¿Por qué? Porque si la velocidad es cero en la punta, cuando nosotros tenemos contacto con la superficie de la pieza, aquí no hay corte. ¿Qué hay? Deformación. Si nosotros aseguramos que que la velocidad en la punta es cero. Entonces, como hay directamente deformación, no hay corte, deberíamos ayudarlo con el ángulo de la punta. Básicamente de ahí nace todo esto. Pero eso se estudia más a profundidad en una maestría, cuando se hace investigación. El avance. En el caso del taladrado, el avance está especificado también en milímetros por revolución, de la misma manera que en el torno. ¿Okay? Entonces, en las tablas de avances recomendados para procesos de taladrado vamos a encontrar unidades en milímetros por revolución y lo vamos a transformar en avance lineal de la misma manera que en el torno. El avance linealizado va a ser igual a N por F. ¿Okay? Las RPM por el avance en milímetros por revolución. Se recomienda que el avance sea proporcional al diámetro de la broca, es decir, avances mayores con brocas de gran diámetro y obviamente avances menores con brocas pequeñas. Dado que por lo general existen dos filos de corte en una broca, el espesor de virutantes de corte se lo calcula dividiendo el avance para 2. ¿Ok? O sea, la profundidad de corte que está viendo, ¿no? El espesor de virutantes de corte se lo calcula dividiendo este avance que calculemos para 2. ¿No? Son datos que se suelen utilizar. ¿Okay? No creo que les tome esta parte realmente, pero vale que ustedes conozcan que se suele utilizar este artilugio. Tiempo de mecanizado. ¿Cómo calculo tiempo de mecanizado en el taladro? Podemos clasificar los agujeros como completos o ciegos. O sea, vamos a tener dos tipos de agujeros completos o agujeros ciegos. Los agujeros completos son aquellos en donde la broca sale por el lado opuesto que entró en la pieza. Y el tiempo o la fórmula, mejor dicho, que se suele utilizar para calcular el tiempo de un agujero completo es esta. Tiempo de mecanizado es igual a T más A sobre FR. Se encuentra es algo similar al de fresado, que el de fresado era L más A también sobre FR. ¿Qué es T? T es el espesor de la pieza. ¿Por qué en este caso si tomo en cuenta el espesor total de la pieza? Porque es un agujero completo. Lo que significa que sale por el lado opuesto de la pieza, atraviesa toda la pieza de trabajo. Más una distancia A, que vamos a ver cuál es, dividido para el avance. Linealizado, o sea, en milímetros por minuto. ¿Cuál es ese valor de A? A es la distancia desde el punto que toca la pieza de trabajo hasta que todo el diámetro de la broca entra en la pieza. Aquí tenemos graficado el valor de A. Es el punto, desde que la herramienta toca la pieza, o sea, aquí, hasta que todo el diámetro de la herramienta ingresa, o sea, hasta aquí. Si lo queremos decir de otra manera, no un poco más sencilla, es la altura de la punta de la herramienta. Ese es el valor de A. ¿Cómo obtengo el valor de A? Pues si yo tengo a la mano los datos geométricos de mi herramienta de corte, busco la altura de la punta. Ese será el valor de A. Si no tengo esos datos geométricos, a veces no vienen. O sea, generalmente las herramientas que ustedes compran que sean de marca, en la cajita de la herramienta vienen esos datos. Pero ¿qué ocurre? Que nosotros compramos herramientas chinas. Y muchas veces esas herramientas chinas las venden por lote y no vienen con especificaciones, ¿no? Y puede resultar difícil con un calibrador medir esta distancia de la altura de la punta. Entonces, ¿qué hacemos? Utilizamos la fórmula. Tenemos una fórmula para aproximar ese valor de A, si es que no lo podemos obtener como datos de la herramienta o medir. A es igual a 0.5 veces el diámetro de la herramienta
tangente de 90 menos el ángulo de la punta dividido para 2. No es una fórmula tan sencilla, pero por lo menos tenemos una fórmula que nos permite calcular ese valor de A. Entonces, para el tiempo de mecanizado de un agujero completo, coloco el espesor de la pieza, el valor de A, lo medí, me lo dieron en la caja de la herramienta o lo calculé con la fórmula. Lo divido para el avance lineal y obtengo el tiempo que me voy a tardar en realizar el taladrado. Ahora, para agujeros ciegos, ¿cuál va a ser? Recuerden que teníamos el caso del agujero ciego. ¿Cuál es el caso del agujero ciego? Cuando la herramienta de corte no atraviesa el total del espesor de la pieza de trabajo, sino que se ingresa una cierta profundidad, si se dan cuenta. Miren, aquí queda la punta en el interior. Y ustedes tal vez deben haber observado cuando hacen un proceso en un tablón de madera, en un pedazo de metal, en el fondo observan que queda la parte cónica de la punta. Eso es un agujero ciego, no tiene salida. ¿Qué vamos a colocar? ¿Qué vamos a utilizar? D sobre FE. Más sencillo, directamente. La profundidad que yo he llegado dividido para FE. Vemos aquí la imagen. La profundidad que yo he llegado del agujero ciego dividido para la velocidad de avance. ¿Por qué aquí no se le agrega la distancia A? Porque ya está dentro. Si se dan cuenta, miren la distancia, ya está dentro de la profundidad que nosotros hemos ingresado. Tan sencillo como eso. Entonces, más fácil todavía. ¿Cómo yo reconozco en un problema si es agujero ciego o agujero completo? Les dirán en el enunciado o el diagrama. A veces no le dice el enunciado, sino que ustedes observan el diagrama. En el diagrama ven si el agujero que se tiene que realizar es completo o solo llega hasta una determinada profundidad. Y ahí ustedes eligen, ¿estoy en el caso de agujero completo o estoy en el caso de agujero ciego? Tasa de remoción de material. De la misma manera tenemos aquí una fórmula específica para taladrado que nos permite calcular la tasa de remoción de material. Pi por el diámetro de la herramienta al cuadrado por el avance, dividido para 4. Puede ser que estamos en un problema ni netamente de taladrado. Yo les pido, calcúlenme la tasa de remoción de material. No les doy velocidad, no les doy nada para poderlo calcular por teoría del mecanizado, sino que les doy el diámetro y el avance. Y ustedes ya saben que pueden aplicar esta fórmula de aquí. Aproximaciones en las fuerzas de corte. Se utiliza algo similar a lo que vimos en el proceso de torneado. El factor K, que ya saben ustedes, depende del tipo de material y a qué se aproxima, depende del tipo de material. El esfuerzo de corte del material, esto va a depender específicamente de las propiedades mecánicas del material que estemos perforando y la sección transversal. ¿Okay? En este caso, la sección transversal va a ser igual al avance por la profundidad, pero recordemos que esa profundidad se la tiene que dividir como diámetro medio, ese es el artilugio que nos desean aquí, dividiendo el avance para 2. ¿Okay? Entonces, aquí vemos la profundidad dividido para 2. Y con eso podemos aproximar lo que es la fuerza de corte total. ¿Okay? Eso es lo que nos dice la bibliografía. Y luego tenemos la potencia. ¿Cómo yo puedo calcular potencia de corte en el proceso de taladrado? Fórmulas específicas para taladrado. Un medio de la fuerza de corte por velocidad. ¿Okay? Y con esto también podemos nosotros calcular eficiencia. Ya sabemos, potencia real es igual a potencia de corte sobre eficiencia. Despejo eficiencia, divido potencia de corte para potencia real. Potencia real es la que me entrega el motor. Y la eficiencia del taladrado está igual que en el caso del torno, entre 0.7 y 0.8. ¿Okay? 70 y 80% de eficiencia. Para finalizar, ya nos quedan poco tiempo para luego realizar la lección, tenemos las operaciones de taladrado. ¿Okay? Vamos a hablar de 6 operaciones básicas para el proceso de taladrado. Un ratito. Ok, chicos. Esto de parte de las operaciones vamos a dejarlo para la próxima clase. No va a alcanzar, porque estaba revisando cuántas diapositivas me faltan y ya estamos 10:40. Ok, entonces, esta parte de operaciones del taladrado lo dejamos, con esto ya finalizamos y en la siguiente clase vemos ciclo de fabricación. Ok, ya con eso finalizamos el material para el primer parcial.
¿no? Que aquí sí me faltan algunas diapositivas. Procedemos entonces ahora a la lección, ¿no? Preguntas antes de la lección, hasta lo que hemos visto aquí de las fórmulas de taladrado. ¿Dudas? Ninguna. Ok, espero realmente que todo esté claro. Miren que aquí hay definiciones y criterios que lo van a aplicar a ustedes en industria. Esto lo van a aplicar directamente, entonces debe quedar todo bien claro. Listo. Entonces, ahora sí pasamos a la lección. Una lección muy sencilla, muy sencilla. Son 2 preguntas. Va a ser una pregunta teórica y un ejercicio, ¿no? Yo les había dicho todo de teoría, del capítulo de teoría del mecanizado. Entonces, déjenme aquí configurar. A ver, estamos 22, hora de inicio. Le voy a colocar 10:45. Dije 41. Y hora de finalización, 11:30. Ok, van a tener 45 minutos, creo que es demasiado tiempo, pero bueno. Me voy a dejar 45 minutos para la lección. Lección muy sencilla, no copien. Ojo, yo me doy cuenta si copian, porque colocan los mismos errores. Tampoco copien directamente de las diapositivas. ¿Okay? Traten de desarrollar ustedes la respuesta, ¿no? Especialmente la de la que tienen que escribir. Tienen que describir con sus palabras. Aparte, yo les expliqué bien todos esos capítulos de teoría del mecanizado, ¿no? Y quiero ver cuánto retuvieron de eso, ¿no? Que es importante. Y luego habrá un ejercicio de aplicación de fórmulas. Realmente copiar ese tipo de ejercicios es un insulto para ustedes mismos. Es tan sencillo que deberían aprender a realizar el proceso. Entonces, 10:45 termina 11:30. En este momento les paso el link Profesor, de la lección por el chat. Sí, dime. tengo una consulta externa a la clase de hoy, pero es sobre la materia. Me escribes por interno. No hay problema. Ya. Sí. A ver, chicos, les estoy pasando por el chat el enlace. Me avisan si les abre el enlace. Sí se abre, profe. Ya, Sí me chévere. abrió, Ya, chévere. Entonces, la lección muy sencilla, háganla individualmente, tienen 45 minutos para mucho tiempo realmente. Debería estar en 20 minutos, debería estar esa lección. 5 minutos la pregunta, 10, 15 minutos el ejercicio. Envía la respuesta por el mismo sistema que yo recepto acá. ¿Ok? Listo, chicos. Entonces, yo los dejo con la lección. Yo no me voy a quedar, tengo ya mismo una reunión. La siguiente clase finalizamos lo del primer parcial y les doy las indicaciones sobre cómo se va a tomar el examen. ¿Okay? Entonces, les agradezco por la asistencia. Nos vemos la siguiente clase.